Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. ¡Hey! Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo palmearé, con alegre danza celebraré, cantaré y me gozaré. Ante ti con gozo palmearé, con alegre danza celebraré, cantaré y me gozaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. ¡Hey! Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo palmearé, con alegre danza celebraré, cantaré y me gozaré. Ante ti con gozo palmearé, con alegre danza celebraré, cantaré y me gozaré. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová, grandes son tus maravillas. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová, grandes son tus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré, grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré, al Señor alabaré. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová, grandes son tus maravillas. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová, grandes son tus maravillas. Grandes son tus maravillas, grandes son tus maravillas. Sí, grande es Jehová y digno, digno de alabar. El Señor es grande, es Jehová, digno de alabar, digno de alabar, digno de alabar. Tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre. Tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre. Sí, grande es Jehová
Señor. Te damos gloria y alabanza, Señor, en este día, Señor. Venimos ante ti, Señor, dándote la gloria, la honra, rindiéndote todo honor, Señor. Ante ti rindo mi alma hoy en adoración. Ante ti, Señor.
Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Regularmente yo siempre predico el primer servicio de la mañana, del primer servicio que hay, pero ahora tuvimos un invitado a mi hermano pastor de la iglesia Manuel de Utah, y me gusté escuchar la palabra del Señor, cómo el Señor lo usó y cómo el Señor trajo convicción a personas que también aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y bueno, ahora me toca el segundo servicio, en el cual vamos a estar predicando lo que me dio el mensaje para este momento. Voy a hablar, más bien este mensaje va enfocado para los hermanos que están ya congregados en la iglesia. Es un mensaje de exhortación. Y me llamaba la atención que nadie es perfecto. Como dicen los americanos, nobody is perfect. Todos de una manera u otra tenemos deficiencias. Si alguno se cree fuerte y firme, dice, mire y no caiga. Y yo creo que estos mensajes tienen que predicarse dentro de la iglesia para poder hacer reaccionarnos a nosotros, que aunque tengamos mucho conocimiento teológico, de todas maneras tenemos ciertas debilidades. Aunque tengamos mucho tiempo en el Señor como cristianos, también tenemos cosas que corregir, que a veces caemos en ellas sin darnos cuenta. Y me llamó la atención lo que escribió Salomón. No sé, fue David, cuando escribió el libro de los Cantares. Me llamó la atención donde habla de algunos animalitos. Habla de estos animales en los cuales causan mucho daño, que son las zorras. Las zorras son unos animales que regularmente van a turbar los sembradíos, y son tan astutas que cuando ven que ya está lista la fruta, las zorras buscan la forma de entrar al viñero para poder comerse la fruta. Pero los hombres que conocen este tipo de animal levantan cercos a una altura en la cual las zorras grandes no puedan penetrar. Pero hay otro enemigo, que son las zorras pequeñitas. Y las zorras pequeñitas buscan los orificios, por más pequeños que sean. Buscan los orificios, los hoyos, o procuran de hacer los hoyos. Y como son flexibles, pueden introducirse a la viña y causar estragos. Cuando yo leía esto tiene un significado que lo podemos enfatizar a lo espiritual, un trasfondo espiritual. Y yo creo que muchos de nosotros los creyentes nos cuidamos de pecados grandes, pecados en los cuales practicábamos antes. Y cuando nos convertimos al Señor, por la gracia de Dios logramos vencer esas deficiencias que teníamos. Si eras un mujeriego, dejas de ser ya mujeriego y te enfocas solamente a ser fiel a tu esposa o a tu esposo. Si eres una persona que robaba, procuras ya no robar. Si eres una persona que te embriagabas o usabas droga, vienes al cristianismo y procuras ya no practicar esas cosas. Pero déjame decirte, hay otras cositas pequeñas, unas zorritas pequeñas que se filtran y que tenemos que descubrirlas para poder hacer que esas zorritas pequeñas no nos hagan daño. Como base le puse el mensaje, cuidado con los pecados pequeños. En el libro de los Cantares, capítulo 2:15, vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Cantares 2:15 está delante de Eclesiastés. Verá usted primero Proverbios, después Eclesiastés y después llegará a los Cantares, donde
hay unas cosas muy hermosas que escribe Salomón, que escribe David en el libro de los Cantares. Oh, fue Salomón, perdón. Estoy confundiendo el traductor. Es Salomón el que escribe esto. Salomón. Ya lo tiene, hermano. 2:15. Cazarnos las zorras pequeñas que echan a perder la viña, por cuanto nuestra viña está en su cierne, está lista para cosecharse, por supuesto. Amado Dios, he leído tu palabra. Ahora dame, Señor, a través de tu Espíritu, el discernimiento para poder hablar estas verdades en las cuales pueda ayudarnos a nosotros como hijos tuyos en el trasfondo espiritual de lo que tú tratas de hablarnos, para que nosotros estemos alerta a cuidarnos de estos pequeños pecados que se quieren filtrar en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, me pongo en tus manos. Espíritu Santo, trabajamos juntos. Tú harás el 90%, yo solamente haré el 10%. Tú harás el 90% y yo solamente el 10%, Señor. Como lo dije en la introducción, cuidado con los pecados pequeños. Y voy a mencionar solamente 5 pecados que se filtran dentro de la congregación, en algunos que nos cuidamos. El pecado del rezongón. Digan amén. ¿Cómo se puede traducir la palabra rezongón? A ver, ayúdenme, por favor. Maleducados, gruñones, corajudos, hacen berrinches. Esos son los rezongones. Espere, mi hermano, ya cálmele, hombre, ya córtale a la. Si yo preguntara aquí, ¿cuántos a veces son rezongones? Ay, Señor Santo. Oh, my Lord. Yo que quería canonizarlos a todos ustedes, hombre. Rezongones. Es una pequeña zorra en la cual que entra en la viña de nuestra vida. Como son pequeñas, quizás lo pasemos por alto. Y será bueno que nosotros notemos bien cuáles pueden ser. Voy a hablar de 5 de ellas. El rezongón, el pecado del chisme. Aquí no hay chismosos, ¿verdad? No, ¿verdad? Se les nota que no. No hay chismosas, ni chismosas. Antes le acechaban a las mujeres que eran más chismosas que los hombres. También los hombres son más chismosos también. Digan amén los hombres. Aleluya. Ahorita lo voy a ver con bases bíblicas, por supuesto. El pecado del abandono y el descuido. A veces nos descuidamos nosotros. Y recuerda que somos cartas leídas nosotros. El pecado del temor, el miedo. Yo ahora pude mirar que en este problema de la pandemia, muchos hermanos que creían que eran bien valientes. Hermano, ¿por qué no va a la iglesia? Ay, tengo miedo de contagiarme. Hermano, por favor, mire el mensaje que trajo este varón en el primer servicio, hermano. Ese espíritu de temor ha agarrado a muchos a ya no venir a la iglesia a congregarse hasta que pase la pandemia. Empezó como en febrero, imagínense, va a terminar hasta el año que viene. Imagínense, hermano, qué vacaciones se van a dar. Pecado de temor. El pecado de la desobediencia parcial. Nomás saqué 5 puntos, pero vamos a estar escudriñando primeramente el primero. El pecado del rezongón. Este ha entrado en la vida de muchos cristianos. Siempre se están quejando por algo. Es una costumbre muy antigua. Lo vemos cuando Moisés saca al pueblo de la esclavitud de los egipcios. El pueblo de Israel los sacó al desierto a llevarlos a una tierra prometida. Y en ese transcurso que ellos iban cruzando el desierto, tenían de todo. Dios se glorificaba. Las vestimentas que tenían nunca se echaron a perder. Los caites con que los niños salían
iban creciendo los pies de ellos y los caídos iban creciendo también. ¿Qué cosa no? En la noche, en el día una nube les cubría del sol tremendo y en la noche había una luz que les permitía estar seguros. Pero con todo y eso empezaron a rezongar. Ya estamos hastiados. Mira, Moisés nos sacó para morirnos aquí en el desierto. Mira, en Egipto teníamos unas golladas de caldo, de carne, unas cebollas fritas. Allá en Egipto teníamos unas pupusas de chicharrón con queso. Ay, Señor Santo. Unos tacos al pastor y unos tacos a la diaconisa. Te comíamos mucho. Pero no se acordaban que eran esclavos y que todo lo que construían en Egipto eran ellos los que hacían el ladrillo y lo cargaban para hacer esas construcciones. En otras palabras, vivían una vida miserable como esclavos. Y empezaron a enojarse y Dios en su misericordia, cuando empezaron a hablar contra Moisés, para eso nos sacaste aquí. Bueno, quieren comer, ahí les va, codornices, aleluya. ¿Qué pan, maná del cielo. Eran rezongones. Hermanos, esa pequeña zorra empezó a filtrarse en el pueblo hebreo, de acuerdo a lo que está escrito. Tuvo que enfrentar al pueblo que rezongaba porque no podían comer la carne y las cebollas de Egipto y se olvidaron todo lo que pasaron como esclavos. Y Dios les mandó codornices y maná del cielo. Creo que en Filipenses capítulo 2:14, ¿qué dice Filipenses 2:14? Voy a ver qué dice Filipenses 2:14. Aleluya. Filipenses 2:14, me llama algo la atención en Filipenses 2:14 que quiero leer. Y por supuesto Filipenses, ¿dije bien Filipenses? Oye, Señor Santo, y puse Tesalonicenses. Aleluya. ¿Acerca, hermana? 2:14. Oh, sí, Filipenses 2:14. ¿Acerca todas las cosas que? Oh, my Lord. Hacer todas las cosas. Ahí está Biblia como que se me arruga. Hacer todo esto sin murmuración y contienda. ¿Cuántos se me han acercado a veces a darme quejas del hermano porque, no, pastor, a mí, mire, hermano, hermano, esa pequeña zorra se filtra en muchos creyentes que hay que reprenderla. ¿Cuántos vienen a mí rezongando por algo que no les gusta? Pero como dice la palabra del Señor, lo que se leyó, ¿verdad? Hacer todo esto que sin murmuración. Oh, gloria al Señor. Sin murmuración y contiendas. En la iglesia no tiene que haber contiendas. No. Bueno, ese es el pecado del rezongón. Vamos a hacer todo sin murmuración. Fíjense, yo estaba leyendo un cuento de niños, por supuesto. En el cuento de la familia Oso, me llamó la atención ese cuento. El papá oso estaba enojado, rezongando, porque estaban en la mesa sentado el papá oso y el osito pequeño ahí en la mesa para comer. Y el papá oso decía, ¿quién se tragó mi caldo? ¿Quién se lo tragó? Y el niño empezó a decir, ¿quién se tragó el mío también? ¿Quién se tragó el mío? Rezongones los dos. Y llega la mamá osa. ¿Por qué están gritando? Alguien se tragó los caldos míos y de mi hijo. Si ni siquiera se los he servido, dice. Tiene mucha lección esto, ¿verdad? Qué tremendo.
Dijo la babosa, no se quejen, todavía no se los he servido la sopa. Aleluya. Segundo, el pecado que yo saqué, el pecado del chisme. Ay, Señor Santo. Es fácil caer en la tentación de hablar del prójimo. Si alguien me dice que nunca lo hizo, está mintiendo. ¿Cuántos veces no se han vuelto en algún chisme? Levanten la mano. Son pocos nomás. A los demás los voy a canonizar, voy al cielo. Sí, somos muy curiosos. A veces esa zorrita se nos filtra. Si alguno dice que nunca lo hizo, está cometiendo el pecado de mentir. En la segunda de Tesalonicenses capítulo 3:11, ¿qué dice la palabra? Segunda de Tesalonicenses 3:11. A ver, alguien que me ayude. Tesalonicenses 3:11, ¿qué dice la palabra? Segunda de Tesalonicenses 3:11. Segunda de Tesalonicenses 3:11 dice, porque oímos que algunos de entre vosotros anda desordenadamente, o sea, en chisme, y no trabajando en nada, sino metiéndose en lo ajeno. Los chismosos siempre están metiéndose en cosas que no les incumben. Esos chismosos, qué bueno que no llegaron ahora, hermano. Por estoy hablando con libertad, aleluya. El chisme. Nos dice, hay quienes andan de casa en casa hablando de los otros. Las zorras pequeñas del chisme, leyes de santidad y justicia. Moisés habló al pueblo de Israel en Levíticos capítulo 19:16. Y de ver en Levítico 19 dice, en las leyes de los Levíticos 9:16. ¿Qué dice en la ley de los Levíticos 19:16? A ver, ¿qué dice? Levíticos, números, Levíticos, estamos. Alguien que me lo lea. ¿No qué? ¿Dice qué? Oh, no andarás chismeando entre tu pueblo. Y eso estaba en el Antiguo Testamento. Era una de las leyes de, por supuesto, esas leyes se clasificaban, no en la ley de los 10 mandamientos, sino en las leyes de salud para el pueblo. No andarás chismeando entre tu pueblo. Ay, Señor Santo. Y a veces nosotros somos muy curiosos, ¿verdad? Está alguien chismeando, luego nos acercamos a ver qué oímos. Y el chismoso que oye una historia, va y le cuenta a otro, pero no se la cuenta igual, se le agrega un poquito más. Amén, hermanos. Esa es la naturaleza de esa zorrita que se filtra en las iglesias, chismosos. El tercer pecado que voy a hablar de esta zorrita, el pecado de abandonar y el descuido. El pecado de abandono y el descuido. Muchas veces es la de decir, lo hago mañana. Y la Biblia nos ordena que no nos jactemos del día de mañana, porque no sabemos qué traerá. Y créanmelo, tenemos ese problema a veces, esa zorrita que se filtra. Por ejemplo, los estudiantes dicen, no, los estudiantes son tentados a dejar sus tareas para otro día. Homework, I do it tomorrow. Al siguiente día. No, yo arreglo las cosas que me está pidiendo mi esposa en la casa, lo hago mañana, otro día. Tantas cosas. Oh, la deuda, yo la pago después la deuda. Ay, mañana, después pago esa deuda. Otros de la salud, oh, me dicen que me cuiden. No, ya, y después. El atender las actividades de la iglesia, todo esto trae enfriamiento cuando descuidamos nosotros atender las actividades de la iglesia, el abandono. Muchos se han enfriado, especialmente en estos días de la epidemia. Muchos la han agarrado como excusa para no congregarse ya. Fíjense, ya abrimos los miércoles. ¿Y saben qué? Como pastor me
me siento un poco incómodo porque no está llegando la gente los miércoles. Y los estudios que da el pastor Fito, créamelo, el muchacho, el hermano, le hablo con confianza porque pero este varón se mete a estudiar. Ahorita está teniendo unos estudios tremendos. ¿Y saben qué? Uno que otro ahí viene los miércoles. ¿Qué es más interesante? ¿Quedarte en la casa mirando televisión? ¿Qué más es importante? ¿Hacer otros quehaceres y no atender, venir, desatender lo que te alimenta espiritualmente? ¿Está teniendo un enfriamiento esto? Ay, pastor, yo me conformo con verlos por la televisión. No, no es lo mismo, no es lo mismo. Este primer servicio que vino, hermano, yo me asusté de ver el gentío que llegó. Estoy seguro que si nos juntamos los de primer servicio y los de ahorita, no cupiéramos aquí. Era un gentío que vino. Pero hermano, muchos están descuidando congregarse ya. No quieren congregarse. Yo siempre agarro mi teléfono y empiezo a llamar a muchos hermanos. Mi esposa sabe que siempre estoy con el teléfono hablando de hermanos. Y salgo a visitar también cuando veo hermanos que no están llegando. Y algunos los justifico por causa de salud, porque no vienen. Otros porque no pueden manejar por deficiencia de enfermedades o de la vista. Yo entiendo todo eso. Y digo, Señor, permítenos pronto restaurar otra vez la ruta que hacíamos. Y Dios mediante, por fe, vamos a restaurar la ruta de nuevo. Aunque esa ven ya va a tronar porque ya no trabaja. En diciembre se me acaba ya el permiso de la licencia y ya no va a pasar porque ya no pasa el check small y ya el check engine está perdido. Pero por fe, en diciembre yo oré al Señor para juntarnos todos a comprar una vez nueva. No del tamaño de esa, por supuesto, porque esa nos jala mucha gasolina, tiene un motor de 8 cilindros y es del año 90 y tantos. Pero vamos a agarrar un vehículo que no esté tan viejo y que sea económico para poder empezar a hacer la ruta y traer a los hermanos. Hay hermanos que se justifican porque no vienen por la razón justificada, pero hay otros haraganes que se están acomodando a no congregarse. Digan amén. Esa zorra pequeña. Y se lo digo porque está filtrándose en muchas iglesias. Se están cerrando iglesias. Y muchos vienen a la librería con mi esposa a comprar material y descargan lo que ellos están sintiendo sus hermanos. Es que mi pastor ya cerró, ya ni siquiera nos habla por teléfono, quejándose. Hermano, esta sería la cosa. Pero este pecado del abandono y del descuido a veces nos afecta a esa pequeña zorra. Vamos a ver el cuarto pecado, el pecado de temor. El pecado de temor. ¿Quién conoce a personas que jamás han tenido, aunque sea un poquito de miedo a algo? Dígame, ¿usted conoce a alguien que diga, no, ese hombre no le tiene miedo a nadie? No hay humano que no experimente esa pequeña zorra, ningún cristiano que se filtre ese espíritu de temor, de miedo. Esa pequeña zorra nos ataca a todos. A todos. ¿Cuántos experimentan temor? Son poquitos. Temor. Leí un caso que me dio risa cuando leí este caso. De un vecino que se quejaba en su temor y se quejaba porque el gallo de su vecino no lo dejaba dormir. Y un día se armó de valor y dijo, yo voy con mi vecino a decirle lo que... Y va con su vecino, oye, tu gallo no me deja dormir. ¿Qué? Si mi gallo canta solamente cuando
va a empezar a salir el sol, ya va a empezar a salir el sol. Porque él decía, no me dejas dormir en toda la noche. No, tú estás mintiendo. No me dejas dormir en toda la noche, pero si el gallo canta solamente, ya cuando va a salir el sol. Sí, lo que pasa es que cuando yo me acuesto, estoy con el miedo de escuchar que cante tu gallo, dice. Se la pasaba despierto con el temor de esperando que cantara el gallo, fíjese. Bueno, yo no tengo problema porque me quito los aparatos de oír, no oigo nada. Yo aleluya, ni escucho el ronquido de mi esposa. El pecado de la obediencia parcial. Debemos de obrar bien delante de Dios porque queremos que se nos conozca como cristianos. Debemos de obrar bien para que te conozcan. Somos cartas leídas. Pero el problema radica en que pocas veces nuestra obediencia es incompleta. Nuestra consagración nos afecta a toda nuestra vida. Eso es un pecado porque no es la voluntad de Dios. Es una pequeña zorra que se filtra de una obediencia parcial. La palabra del Señor me dice, si alguno quiere seguirme, tome su cruz y sígame. Creo yo que en el libro de los Romanos 12:1, vamos a ver qué dice el libro de Romanos 12:1. Romanos 12:1. Aleluya. ¿Qué dice la palabra? A ver qué dice en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Él está demandando una consagración completa, una consagración en la cual no una obediencia parcial únicamente. Fíjense, hay una historia, bueno, en la primera de Samuel 15, por supuesto no vamos a leer todo el capítulo, cuenta la desobediencia de Saúl. ¿Qué se le ordenó a Saúl en esa narración? Jehová le dijo, ve y derriba al enemigo. Y cuando lo derrotes, que nadie quede vivo. Todos mátalos. Todos. Y Saúl hace lo que le está mandando Jehová, pero en una obediencia no completa, sino parcial, porque cuando termina la guerra y que mata a todos, él escoge los mejores animales para ofrecerlos en sacrificio y traerlos para ofrecérselo a Jehová. Y Jehová lo reprende. Porque él dice, aparentemente parecía una cosa muy justa. Salvó a aquellos animales perfectos para llevarlos al sacrificio. Pero la orden de Jehová fue que lo hiciera, que todos murieran. Por eso dice la palabra del Señor, a Jehová le agrada mejor la obediencia antes que el sacrificio. Obedecer mejor que el sacrificio. Esa zorra pequeña. Ser cristiano, tú puedes decir, bueno, yo le obedezco en todo, pero en esta parte yo fallo. Es mi debilidad. Es mi flaqueza. Hermano, el Señor no quiere que completamente tú digas, bueno, este pecado no es muy grande. Las pequeñas zorras son pecados que nos dañan. Y recuerden que no hay pecado pequeño ni grande delante de Dios. Pecado es pecado. ¿Cuántos dicen amén? Ay, es que dije una mentirita blanca. Ay, es que hice un pecadito blanco. No. Si tú hiciste a Dios, para Dios no califica el pecado en niveles, no. Todo pecado es pecado. Pecado es desobediencia a Dios. Por lo tanto, hermano, es necesario que algunas de estas zorritas pueden estar filtrándose en tu vida y tienes tú que reprenderlas en el nombre del Señor. Y como conclusión, no veas las pequeñas zorras en tu hermano. Veámoslas nosotros esas zorras en nosotros mismos que afectan nuestra vida. Y yo creo que
Nos ocupamos muchas veces en andar viendo los defectos de otros hermanos, y tú también. El Señor te recomienda. Tú no vas a dar cuenta por los pecados de tu hermano, tú vas a dar cuenta por ti mismo. Amén, hermanos. El que piense estar firme, ¿qué? Mire y no caiga.